Allí precisamente en Tel Aviv saludamos a Shlomo Slutsky, analista e internacionalista y documentalista. ¿Qué tal? Muy buenas noches en Israel. Muy buenas noches es una forma de decir, Sí, porque es una forma. realmente no son buenas noches. Realmente no lo son, Shlomo. ¿Cómo vivieron estas últimas horas? Bueno, de hecho, desde ayer a las 8 de la mañana hasta este momento, unas 15 veces bajamos al refugio. O sea, acá nosotros tenemos la suerte que hay unas alertas especiales, o sea, a través de radares y todo tipo de cosas tecnológicas, se sabe cuándo va a llegar un misil, o por lo menos se sabe en un 90%, y entonces recibimos acá preavisos y tenemos que bajar al refugio. Bajar, digo yo, porque o sea, depende de cada uno de si tipo de refugio tiene. Los más adinerados y los que tienen casas más modernas tienen su refugio, una pieza de hormigón armado dentro del departamento, pero gente simple como yo, tenemos un refugio en un subsuelo donde se juntan todos los vecinos del edificio. Del sector. O sea que hacemos una comunidad de gente cuidándonos unos a los otros durante el tiempo que hace falta estar, hasta que de vuelta un anuncio nos dice que podemos salir. Esta es la situación que estamos viviendo, que es una situación muy incómoda, pero o sea que en el medio de la guerra, con los muertos que hay de acá y de allá, decir que estamos bien, llamémosle. Señores Sí. Slutsky, ¿y cuántas horas llevan en el refugio? Bueno, o sea, como dije antes, o sea, Ajá. ayer todo esto empezó a las 8 de la mañana, hora israelí, ahora son las 12, o sea, son las 24 más, son casi 20 horas que estamos todo el tiempo bajando al refugio, subiendo al refugio. Y cuando estamos ahí puede ser una cuestión de media hora, 40 minutos, todo depende que realmente recibamos el anuncio de que se puede salir sin peligro. Hay gente, o sea, parte de la gente que murió en Israel, en Tel Aviv, ayer, fue gente que a veces no, o sea, que quizás salió un poco, un rato antes, o que no tenía, o que no entró dentro del refugio. Son precauciones que hay que tomar y que se puede decir que salvan vidas. Shlomo, ¿están ustedes preparados para semanas, para días, teniendo en cuenta que esta operación contra el régimen iraní podría tomarse, según lo ha dicho el propio presidente Donald Trump, hasta 4 semanas más? ¿Están ustedes preparados en Israel para recibir esa ofensiva del régimen por esos días, esas semanas más? Bueno, pero veamos la cosa. La ofensiva no es una ofensiva, o sea, es también una ofensiva y contraofensiva iraní. Pero digamos, o sea, en este caso, quienes dieron el primer paso fueron Israel y Estados Unidos. O sea, y acá hace ya 2 meses que se está hablando de cuándo va a empezar, cuándo se va a dar, si se va a dar, y la gente ya está más o menos clara, o sea, eh, cada uno tiene sus reservas de comida en la casa y demás. Entonces, y como dije antes, que no es una cuestión de que uno tiene que estar en el refugio durante días, sino que es una cuestión, o sea, por lo menos de la manera que están disparando en este momento los misiles, los iraníes, se disparan y disparan, uno sabe que tiene que llegar a esta zona, se pone en el refugio y sale después del refugio, y entonces va a su casa, come, organiza las cosas. Inclusive hay
negocios están, digamos, no abiertos de la misma manera, pero, digamos, hay supermercados que inclusive abrieron especialmente en horarios especiales por el tema, justamente por el conflicto. Shlomo, habiendo visitado Israel, hay quienes se preguntaban en ese momento si los israelíes llegaron a normalizar la guerra. Y me refiero a la guerra que inició el grupo terrorista Hamas luego de su violenta incursión del 7 de octubre de 2023. Pero estando allí, lo que realmente percibe uno es que más que normalizar una guerra, los israelíes no se dejaban derrotar por el terror, no se dejaban derrotar por el miedo y continuaban con sus actividades rutinarias. ¿Esto cómo ha cambiado las cosas? No, o sea, en ese sentido, o sea, primero, estamos a 2 días de haber empezado o sea, el tema con Irán. O sea que los bombardeos desde Irán y o sea, y los ataques desde Israel son una cuestión de estos 2 días. En estos 2 días, más o menos les conté la cuestión, la ciudadanía baja y sube de los refugios. Hay gente que están en la reserva, se han tomado más reservistas, se habla en este momento de enrolar a otros 120.000 reservistas en estos días, lo que es un número importante, especialmente aviadores y todo lo que tenga que ver con la Fuerza Aérea. Pero como dije antes, o sea, si tuve que llenar gasolina hoy, llené gasolina. Si hubiera tenido que entrar al supermercado, entraba en el supermercado, que quizás cierran un poco más temprano, pero hay otros que justamente abrieron a la noche del sábado para que, o sea, tomando en cuenta que la gente va a querer comprar todo tipo de agua y demás. O sea, se vive. O sea, no sé si la pregunta va tanto a lo profundo, pero yo pienso que el tema de la guerra, o sea, de todos estos últimos 2 años y medio de guerra es algo que realmente va a mover a la sociedad israelí. La guerra de Gaza no debería, si bien fue una guerra que empezó con un ataque del Hamas, una matanza que se realizó contra civiles, especialmente contra civiles que son personas de los kibutzim, de la zona lindante con Gaza, que son gente que están muy a favor de la paz y muy a favor de llegar a un acuerdo israelo-palestino. Ese ataque que hubo del Hamas después fue devuelto con una guerra de venganza por parte de Israel, que de hecho estuvo delineada por Benjamín Netanyahu, que lamentablemente tiene otros intereses más allá del interés de la seguridad de Israel y de la democracia israelí. Tiene sus propios intereses que tienen que ver con sus juicios por corrupción, y de hecho podrían haberse los 250 personas que fueron secuestrados, entre ellos una cantidad una cantidad demasiado grande de gente de origen latinoamericano, argentinos, mexicanos, y creo que inclusive alguien de Colombia y demás. Sí. Hubo gente que murió o sea, en manos del Hamas, porque no se llegó a un acuerdo antes, y un acuerdo que se podría haber llegado antes y terminado la guerra con anticipación. Se calcula que por lo menos 46 de los secuestrados israelíes murieron pudiendo haber sido salvados por el hecho de que el gobierno de Netanyahu no quiso llegar a un acuerdo que realmente en este momento estamos en una situación loca. El Hamas
sigue siendo el que gobierna en Gaza. Sí. O sea, Y la tregua que hay en curso es una tregua frágil. Es un grupo terrorista que el mundo quiere desarticular, pero que sin embargo, y muy a pesar de esas líneas que ha trazado el presidente Donald Trump, no ha conseguido verdaderamente esta frágil tregua desarticular a ese grupo terrorista. En todo caso, Shlomo, en las últimas horas las fuerzas de defensa de Israel han publicado una lista de 15 miembros del eje de terror, como lo ha llamado precisamente el ejército israelí, en alusión tanto a miembros de la cúpula de el régimen iraní como a miembros de sus proxies en el Líbano, Hezbollah, y en Gaza, Hamas. Veamos en el caso particular de Irán quiénes son los que han caído en medio de estos operativos entre Estados Unidos e Israel, pero también anteriores operaciones militares. Comenzamos con Aziz Nazirzadeh, él es el ministro de Defensa que ha caído este fin de semana en los operativos de las últimas horas dirigidos contra puntos específicos del régimen de la República Islámica. Este clérigo de alto valor, por supuesto, ha sido gran noticia. Seguimos con Mohammad Shirazi, él es jefe de la oficina militar de Ali Khamenei; Abdul Rahim Musavi, jefe del Estado Mayor del régimen; Ali Samkhani, asesor de Ali Khamenei para asuntos de seguridad y secretario del Consejo de Defensa. Allí en la esquina tenemos a Mohammad Parkpur, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; Hossein Yabal Amelian, presidente de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva de Irán; Reza Mozaffari Nia, expresidente de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva de Irán; y Saleh Asadi, jefe de inteligencia del Comando Qatem Alan-Bieh. Con este registro, con este balance, ¿se sienten ustedes más seguros en Israel? ¿Qué te puedo decir? O sea, evidentemente que nadie, o sea, no hay muchos israelíes que lloren porque hayan, o sea, porque se saque, porque un régimen que desde hace 47 años habla de la destrucción del Estado de Israel, deje de hacerlo, ya sea. Ojalá se hubiera podido hacer por medios pacíficos, pero la verdad que no se pudo hacer por medios pacíficos después de 47 años. Es comprensible aún a una persona que está en contra de la condena de muerte y demás. O sea, pero, o sea, acá hay que buscar cómo se llegan a acuerdos, o sea, cómo si después de todo esto se ofrece algo que pueda así llevar a una nueva relación entre los países de la zona, y que no haya, o sea, que ojalá que los iraníes sientan fundamentalmente la sensación de liberación, y no que dentro de unos meses o años se den cuenta que, digamos, que más allá de toda esta cuestión no era una cuestión por la democracia y por la paz, sino que era una cuestión por el petróleo y el gas de Irán. O sea, realmente espero que el pueblo iraní, que realmente tiene derecho a su libertad y a sus derechos humanos y demás, pueda realmente obtenerlos. Claro. Shlomo, ¿qué puede pasar en este momento con Rusia o China? ¿Qué puede en este momento cambiar quizás en ese ajedrez mundial después de la operación militar contra el régimen iraní? ¿Qué puede venir para Rusia o China? O sea, si la movida de Trump le sale bien, o sea, se ve que a veces también un jugador le salen bien las jugadas, entonces, o sea,
evidentemente que la situación de Estados Unidos va a estar mejor porque, digamos, va a poder presionar a Irán o a grupos iraníes a estar digamos, hacer negocios con los Estados Unidos y menos con los países, con estos países que hablamos, China, por ejemplo, eh, Irán proveía de los drones, o sea, sí, drones de ataque que se usaron en Ucrania. Eso es una cosa, digamos, a cambio de eso recibía otro tipo de ayudas, tanto a nivel internacional como a nivel de plata y demás. O sea, eso es algo que en este momento va a cambiar. Si se están destruyendo en este momento con bombardeos israelíes y estadounidenses la industria militar iraní. Respecto a China, bueno, China es una gran inversora, invierte también en Latinoamérica y invierte cada parte como para poder, para, digamos, hacerse socia y después dueña. Espero que, digamos, que eso también sea, digamos, que la sociedad iraní, los iraníes no tengan que sufrir de eso, sino en la medida de lo posible disfrutar. Claro. Sí. Las estimaciones, las conclusiones, la perspectiva del documentalista e internacionalista Shlomo Slutsky desde Israel, en la ciudad de Tel Aviv. Gracias por haber estado con nosotros, por supuesto desde un refugio, y esperamos una resolución pronta. Gracias por haber estado aquí. Hasta luego, adiós.